Bienvenidos al módulo 9 del ciclo de conferencias ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? La mesa lleva el nombre Salud y Cambio Climático y en esta ocasión nos acompaña el doctor Horacio Riojas Rodríguez. Voy a permitirme leer su semblanza. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias en Salud Ambiental por el Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y tiene una mención honorífica en marzo de 2005. Actualmente es profesor investigador del Instituto Nacional de Salud Pública. Se desempeña como director de salud ambiental del Centro de Investigación en Salud Poblacional en el Instituto Nacional de Salud Pública. Investigador en Ciencias Médicas F por parte de la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud. Investigador Nacional Nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores. Líder de la línea de investigación por misión sobre salud y ambiente en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Fundador académico del programa de doctorado en Ciencias en Salud Ambiental por el Instituto Nacional de Salud Pública. Director del Centro Colaborador OPS-OMS en capacitación en epidemiología ambiental. Miembro de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental y de la Comunidad de Práctica de Ecosalud para América Latina. Miembro del Comité Editorial Ejecutivo de la revista internacional EcoHealth. Miembro del Comité Científico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Autor y coautor de más de 100 publicaciones indexadas. Sus áreas de interés son degradación ambiental y efectos en la salud, contaminación del aire y salud, efectos del cambio climático sobre la salud poblacional, efectos neurológicos de contaminantes ambientales y evaluación de riesgo. Es todo un honor tenerlo con nosotros, doctor. Adelante. Sí, buenas tardes o muchas gracias por invitarme a este seminario. He seguido con mucho interés las sesiones previas y en esta ocasión y previo al conversatorio vamos a centrar esta presentación en las necesidades de investigación sobre cambio climático y salud. La justificación de este tema tiene dos cuestiones fundamentales. La primera es que necesitamos saber y llenar los vacíos de información y de conocimiento que tenemos sobre el cambio climático y salud. Y la otra es que necesitamos tener conocimiento sólido, claro y actualizado para la generación de políticas públicas en el campo de la salud, del cambio climático y la salud. Entonces vamos a hacer una revisión de cuál es el estado de la investigación sobre este tema y sobre todo cuáles son las necesidades o preguntas que tenemos en este momento. Como sabemos, en sesiones previas se han presentado algunos de los riesgos a la salud relacionados con el cambio climático, lo que sabemos hasta ahora, y por lo tanto, en esta sesión, como acabo de mencionar, vamos a orientarlo más hacia lo que necesitamos saber. Y en ¿qué necesitamos saber? Y siguiendo esta reflexión, pues yo había pensado un poco en la experiencia que tiene nuestro grupo, que tiene más de 10 años de experiencia haciendo investigación en el tema de cambio climático y salud. Iniciamos primero haciendo investigación sobre la asociación de variables climáticas, específicamente variabilidad climática y algunas enfermedades como dengue. Y después, pues hemos seguido explorando otros temas, como lo que presentó la doctora Magali Hurtado la última sesión, sobre el efecto de las temperaturas sobre la mortalidad. En general, tenemos la impresión de que tenemos todavía muchos huecos por llenar en el conocimiento sobre cambio climático y salud en México, una gran necesidad, y esa es como nuestra percepción, pero para esta sesión, además de eso, pues hemos realizado una
búsquedas sobre el estado actual de lo que se ha publicado en este tema y cuáles son las necesidades hacia el futuro. Quería yo recordar que este tema del cambio climático y salud en México ocurre en un escenario de una transición epidemiológica desigual, es decir, estamos migrando de enfermedades de la pretransición epidemiológica, como las enfermedades infecciosas, hacia enfermedades crónicas, y nuestro país tiene unas diferencias significativas en las condiciones de vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático. Además de eso, básicamente podemos decir que de parte del sector salud hay un atraso bastante importante con respecto a las preocupaciones sobre clima y salud, no solamente en investigación, sino también en la elaboración de políticas públicas, y es por eso que necesitamos tener el mejor conocimiento disponible. Y por otro lado tenemos, pues, digamos, como la presión y los convenios internacionales que obligan a México a avanzar en diferentes áreas relacionadas con el cambio climático, y desde luego ahí se incluye el tema de la salud pública. También quería recordar un poco que el cambio climático pues no es un evento aislado, más bien está directamente asociado con la crisis ambiental global, es como un signo de esta crisis ambiental global, y por lo tanto es difícil atacar solamente el tema del cambio climático sin mirar hacia las condiciones que están generando esta crisis ambiental en todo el mundo. Esta crisis ha generado efectos, riesgos y amenazas para la salud, para esta generación y para las generaciones futuras, y como sabemos, de hecho, es una amenaza para la vida misma en el planeta, y es por eso que el tema de la de los ecosistemas y de la salud humana del cambio climático. Y como ya mencioné, necesitamos, por lo tanto, tener información sobre impactos específicos para generar intervenciones que disminuyen o mitiguen estos riesgos a la salud. Bueno, hay diferentes esquemas que vinculan el cambio climático con la salud. Todos ellos hablan de efectos directos e indirectos. Esto me parece que ya lo han hablado en otras sesiones. Y aquí se puede ver algunos de los impactos indirectos y directos sobre la salud, que teóricamente están vinculados con las alteraciones climáticas de corto y de largo plazo. En este es que es una variación del anterior, algunas de las rutas directas e indirectas que a la larga tienen efectos sobre la salud. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la destrucción de los campos de cultivo, con la crisis hídrica, con las alteraciones en la química del aire. Es así que se generan alteraciones en el ambiente. Por otra parte, quería yo recordar la investigación sobre cambio climático y salud. Básicamente son dos, bueno, digamos, tres tipos de estudios. Unos estudios retrospectivos en donde datos históricos sobre clima y salud vinculamos con algunos eventos como en el presente, con las condiciones sobre eventos actuales y condiciones climáticas. Y estos estudios hechos de manera retrospectiva o puntualmente en el presente son los que sirven para hacer estimaciones en el futuro y generar, por ejemplo, mapas de riesgo en el mundo y en los países sobre la vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, en el área de la salud ambiental, tenemos que lidiar todos los días con estos diferentes tipos de información y de diseños de estudio. Hicimos una revisión sobre cambio climático en México. Esta es una revisión específicamente sobre vulnerabilidad al cambio climático en México, y vimos cómo se ha ido incrementando el número de estudios publicados relacionados con vulnerabilidad.
pero de todas maneras son pocos los estudios que existen directamente sobre el tema de salud. O sea, vemos que en la última década el número de publicaciones se ha incrementado significativamente. Sin embargo, todavía hace falta mucho más de ese tipo de estudios en el área de la vulnerabilidad y la salud. En esta publicación pudimos ver cómo con estas palabras claves finalmente pudimos tener o se pudieron tener 35 estudios seleccionados que hablan sobre los estudios de vulnerabilidad al cambio climático en México, y algunos de los principales temas están marcados aquí en la diapositiva. Muchos tienen que ver con proyecciones climáticas, algunos con enfermedades transmitidas por vectores y otros con otros fenómenos como la agricultura y el urbanismo. También retomamos una revisión que se hizo sobre las tendencias y vacíos en la investigación sobre cambio climático y salud en América del Norte. En la diapositiva de la izquierda ustedes pueden ver en la parte horizontal las variables climáticas y en la vertical los eventos en salud, y dependiendo del sombreado que tomen los cuadros, se puede ver en cuáles áreas hay más productos de investigación. Claramente en los temas de olas de calor y mortalidad y morbilidad es donde en América del Norte se centra la mayor parte de los estudios publicados, con menos estudios en otras áreas como la nutrición, los efectos renales, por ejemplo, las exposiciones a otros problemas como el frío o enfermedades transmitidas por la comida. Entonces, en esta revisión sobre los artículos sobre salud de América Latina, se ve que han aumentado. La mayoría, muchos de los vacíos de investigación se están comenzando a llenar. La investigación en esta revisión para Norteamérica claramente se identifica que comparado con Estados Unidos y Canadá, en México son pocos los estudios, sobre todo en áreas rurales y remotas, y hacen falta estudios de adaptación y mitigación. El cuadro de la derecha compara los reportes del IPCC para el capítulo de salud humana, y se pueden identificar en el caso de América del Norte aquellos capítulos en los que los eventos en salud no están evaluados o no se tiene información, como por ejemplo hay muy pocos estudios sobre radiación ultravioleta. Hay escasos estudios sobre enfermedades transmitidas por el agua en escenarios de cambio climático, y así podemos ver en todas esas partes que dice no evaluados o no mencionados, claramente se puede ver que todavía hay una gran cantidad de huecos por llenar en el conocimiento sobre cambio climático y salud. Lo mismo se puede ver en esta publicación que está por salir, en donde la Red Interamericana de Ciencias ha publicado este seguimiento de acciones sobre el cambio climático y sus beneficios en salud, y ellos ubican claramente 8 áreas que están mencionadas en la parte superior derecha de la diapositiva, que son los principales eventos en salud que nosotros debíamos de seguir para ver si van mejorando o van empeorando en la región de América Latina. Y de la misma manera hay un mapa en donde se puede ver por regiones cuáles son los principales riesgos ambientales y los principales impactos en salud. Entonces tenemos este mapeo general de prioridades y riesgos en salud relacionados con el cambio climático. Voy a empezar ahora con una serie de preguntas que creo que se tienen que llenar en el área de la investigación en salud y cambio climático. En primer lugar, pues llama muchísimo la atención que aunque la comunidad internacional ha declarado que la crisis ambiental es un problema de salud pública o el principal problema de salud pública a nivel
mundial. Interesa mucho saber qué lugar ocupa en la agenda y qué presupuesto se le asigna para la investigación a esta amenaza internacionalmente reconocida. Pues básicamente tenemos que es muy poco el interés, por ejemplo, en México que se tiene sobre el tema de cambio climático y salud. Hay algunas menciones en el Plan Nacional de Salud, pero no existe ningún área de la Secretaría de Salud que hasta la fecha actualmente atienda este tema, y tampoco existen iniciativas desde el sector ambiental o de salud con relación específicamente al tema de cambio climático y salud. El presupuesto para investigación en cambio climático en salud en México es mínimo, no existe ninguna convocatoria específica sobre este tema, y las que existen son más bien en general sobre temas de cambio climático. Este es un ejemplo de las convocatorias de CONACYT para los PRONACES orientados a proyectos de investigación sobre adaptación y mitigación al cambio climático en general. En esa convocatoria fue donde se admitieron algunos proyectos sobre salud humana. Nosotros en el instituto tenemos este proyecto sobre impactos del cambio climático y la contaminación en la salud poblacional de la población mexicana. Y aquí están algunas de las preguntas de investigación que actualmente estamos tratando de responder con este proyecto o con proyectos como este, tal cual, como por ejemplo, cuáles son los efectos combinados del cambio climático y la contaminación en nuestras ciudades, qué medidas de mitigación pueden tener cobeneficios significativos, tanto en el área de adaptación al cambio climático como disminución en riesgos en salud, y también la otra parte que tiene que ver con los actores y cómo los gobiernos locales y las organizaciones pueden participar en estos programas. Es un ejemplo de algunos de los pocos proyectos que explícitamente están incluidos en convocatorias, y el mensaje es que básicamente necesitamos más fondos para hacer investigación sobre cambio climático y salud en México. Sobre el tema específicamente de mortalidad y morbilidad relacionadas con el calor, ya hubo una sesión sobre el efecto de la temperatura sobre la mortalidad en diferentes ciudades, y aunque algunas preguntas han sido respondidas, quedan todavía algunos retos como los que se mencionan aquí, por ejemplo, los que tienen que ver con la mortalidad por causas específicas, por ejemplo, enfermedades renales y otras. ¿Qué tan heterogénea es la distribución de estos riesgos por niveles socioeconómicos, y también qué diferencias hay entre el campo y la ciudad? Y también el tema que tiene que ver con las intervenciones de cómo desarrollar políticas de adaptación y mitigación relacionadas con el incremento del calor en las ciudades. Y el otro gran tema es que necesitamos desarrollar atlas y proyecciones de riesgos en escenarios de cambio climático para poder prepararnos y afrontar el riesgo de las olas de calor. En el tema de salud mental, ya se ha mencionado que han ido apareciendo estudios que relacionan las temperaturas o el incremento de las temperaturas con algunas causas de muerte, como los suicidios. Son estudios y resultados que necesitan ser comprobados con más estudios en más lugares, y seguimos sin tener una comprensión completa de cómo es esta relación entre el cambio climático y la salud mental. Por lo tanto, se requiere desarrollar una agenda para el estudio de la salud mental en el contexto del cambio climático hacia el futuro. Entonces, la salud mental es un tema que en términos de salud pública es bastante relevante. El otro tema tiene que ver con el cambio climático y la seguridad alimentaria. Básicamente, el cambio climático está generando una gran cantidad de desafíos para la seguridad alimentaria, que tiene que ver con la producción y el consumo de alimentos. Esto es mucho más evidente en las áreas rurales que dependen del autoconsumo, y que por cuestiones socioeconómicas, pero también climáticas, han entrado en periodos de sequía prolongados y agudizados, y ha generado problemas de seguridad alimentaria muy importantes.
Nosotros hemos publicado este estudio sobre las tendencias en el consumo de comidas y bebidas procesadas relacionadas con el cambio climático. Básicamente encontramos en este artículo que en la medida en que se va aumentando el cambio climático o incrementando la temperatura, se aumenta el consumo de alimentos procesados, y esto se inscribe en un marco más general que tiene que ver con esta pregunta de cómo el cambio climático está alterando la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos, y cómo diferentes sectores del país están siendo afectados de diferente manera, y tendríamos que preguntarnos en términos de seguridad alimentaria cuáles son las medidas que debemos adoptar. Esto se vincula también mucho con otro tema que se ha venido desarrollando últimamente en el área de la sustentabilidad, que tiene que ver con el desarrollo de dietas sustentables. Entonces, toda esta área de la seguridad alimentaria y cambio climático tiene todavía muchas preguntas por contestar. Ya he hablado un poco de los efectos que tiene el incremento de temperatura sobre los riñones. Aquí hay algunos los reportes de estudios que se han hecho en Centroamérica que relacionan la enfermedad renal crónica con el estrés hídrico y con el incremento de temperatura, sobre todo en trabajadores agrícolas. Y bueno, actualmente se ha abierto todo un campo de investigación en el tema de incremento de temperaturas y estrés sobre este sistema renal, y quedan por contestar algunas preguntas como por ejemplo si en las ciudades también podemos o estamos viviendo algunos de estos efectos del cambio climático, sobre todo del estrés calórico sobre los riñones. Entonces, tenemos un proyecto, en parte de un proyecto se está desarrollando en eso, en ciudades de América Latina, para contestar esta pregunta. Se ha hablado ya de los efectos cardiovasculares del cambio climático, y quedan algunas preguntas por contestar. Por ejemplo, si además del incremento en la mortalidad que ya se vio en la sesión pasada, existen otros efectos de corto y largo plazo sobre el sistema cardiovascular en la población mexicana, y si estos riesgos están diferenciados por regiones, desde luego por grupos etarios y también por grupos sensibles, pensando en grupos poblacionales como los trabajadores agrícolas, o los que trabajan en calle y que están expuestos a temperaturas muy altas y que pueden sufrir diferentes efectos en el sistema cardiovascular. Entonces, todavía tenemos preguntas por contestar en esta área. Desde luego está toda el área del efecto del cambio climático sobre las enfermedades transmitidas por vectores. Es conocido como el cambio climático modifica los nichos ecológicos de estos vectores, haciendo que se muevan hacia los vectores, hacia zonas en las que no habitaban, y generando riesgos nuevos para las poblaciones. No sabemos si esto está ocurriendo en nuestros alrededores o qué tan cerca está pasando. Aquí hay un estudio, un primer reporte para la Ciudad de México, en el que se reporta, como dice aquí el título, una invasión incipiente de Aedes aegypti y sus potenciales riesgos. Es decir, no sabemos si en algún momento dado el dengue, por los cambios climáticos, va a alcanzar a afectar a la Ciudad de México, pero lo que sí sabemos con estudios como este es que ya se están encontrando huevecillos de estos moscos en algunas zonas de la Ciudad de México. Entonces, tenemos todavía preguntas por contestar acá. Necesitamos saber si esto realmente se va a convertir en un incremento de casos de dengue a alturas o altitudes en las que no existían antes, y si esto mismo está ocurriendo en otras ciudades del país. Entonces, el tema de cambio climático y dengue sigue siendo muy relevante para algunas de las ciudades mexicanas. Y lo mismo ocurre con otras enfermedades transmitidas por vectores como la enfermedad de Chagas.
Lo que están viendo aquí es un artículo en el que se publicó la distribución actual del vector del lado izquierdo y sus proyecciones en escenarios de cambio climático para el 2050. No sabemos si después de artículos como este que se publicó en el 2014, realmente esta ampliación de los nichos de los vectores está ocurriendo. No sabemos si es peor de lo que se esperaba o es menos grave en realidad. Y también tampoco sabemos qué está ocurriendo en otras zonas endémicas de Chagas, por ejemplo, como en Oaxaca, como en Morelos, donde existe esta enfermedad. No sabemos qué tanto la ampliación de estos nichos de los vectores realmente está ocurriendo y cómo está interactuando con otros factores sociales. Entonces, lo mismo ocurre con otras enfermedades como la enfermedad de Lyme. Esta es un artículo que se publicó hace como 3 años y que también, en el que también se hicieron proyecciones de ampliación de este tipo de enfermedades emergentes. Nos toca ver si realmente la incidencia de estas enfermedades ha ido aumentando, que parece que sí, y si eso está relacionado con la degradación ambiental y con el incremento de las temperaturas. Son algunos ejemplos de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis que se han relacionado con el cambio climático. Entonces, de aquí derivamos algunas brechas, preguntas que tienen que ver con estas enfermedades que mencioné y también tendríamos que ver en el contexto de la pandemia por COVID, si el COVID realmente sufrió una mayor dispersión en zonas más cálidas o en zonas más frías, y si nuevas pandemias podrían facilitar su dispersión en condiciones de cambio climático. Esa es una gran pregunta que se está haciendo la comunidad de salud pública en todo el mundo. Otro tema de interés relacionado con el cambio climático es el de los contaminantes climáticos de vida corta, básicamente el ozono y el carbono negro. Hace algunos años participamos en el reporte de esta primera evaluación de cómo se encontraba la situación de los contaminantes climáticos de vida corta en América Latina. Hicimos unas estimaciones de cuánto de la mortalidad podría atribuirse al carbono negro presente en las partículas respirables, pero ese fue un primer diagnóstico y una primera aproximación. Actualmente el tema de carbono negro, que es un forzador climático, pero además es un agente que genera daños a la salud, no sabemos cómo está afectando en diferentes ciudades y en diferentes condiciones. Todavía no tenemos en la mayoría de las ciudades buenas mediciones o estimaciones de exposición a carbono negro, ni sabemos de qué tamaño es el impacto en la población mexicana, y esa es una pregunta muy importante. Y tampoco sabemos exactamente qué tanto varían las concentraciones de carbono negro entre las ciudades y dentro de las ciudades mexicanas. Otro tema muy importante en salud es la vulnerabilidad en salud frente al cambio climático. Hemos desarrollado algunos modelos de vulnerabilidad al cambio climático, pero necesitamos operacionalizarlos para poder generar buenos mapas de riesgo. Necesitamos saber si hay poblaciones mexicanas más o menos vulnerables al cambio climático en su salud y cuáles poblaciones han generado o están generando medidas de adaptación. Los marcos generales de vulnerabilidad frente al cambio climático incluyen el análisis de la vulnerabilidad individual, la vulnerabilidad ambiental y la vulnerabilidad social. Y por supuesto, incorporan el término de la resiliencia, tanto individual como comunitaria, como institucional, para dar respuesta a estas amenazas. Nosotros hemos desarrollado este marco conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en salud frente al cambio climático. Y aquí podemos ver en la parte superior cómo para diferentes eventos en salud, como los eventos hidrometeorológicos extremos, los golpes de calor, las enfermedades diarreicas,
las enfermedades respiratorias, el dengue o el alacranismo. Los factores de vulnerabilidad social y ambiental varían entre ellos y también cuáles son las alternativas de respuesta social frente a estas amenazas. A lo que vamos es que necesitamos construir mejores modelos de análisis de vulnerabilidad en salud frente al cambio climático para fortalecer la respuesta social, tanto individual como institucional. Y la otra área que requiere una atención muy importante es la de investigación en políticas e intervenciones en cambio climático y salud. Nosotros junto con la CEPAL desarrollamos esta guía metodológica para el desarrollo de políticas en salud frente al cambio climático y se aplicó en algunos países de América Central. En México durante algún tiempo esta metodología generó estas 4 estrategias o políticas de salud frente al cambio climático que incluían el monitoreo, es decir, la generación de sistemas de alerta temprana, la evaluación de vulnerabilidad, la comunicación y educación y el fortalecimiento del marco normativo y programático. Estas propuestas estaban en la Estrategia Nacional de Cambio Climático de la administración pasada, pero en la actual no se ha desarrollado una política clara que tenga que ver con cambio climático y salud. Y ahí esta es también otra área de investigación para saber cuál es el efecto del desarrollo deficiente de estas políticas en esta área. Y por lo tanto aquí hay algunas preguntas de investigación que tendrían que ser contestadas también desde las intervenciones. En ese mismo sentido, otra línea de investigación es justo el cómo evaluar intervenciones en salud frente al cambio climático. Actualmente estamos sometiendo un par de propuestas a esta convocatoria de Welcome, que justamente trata de generar para la mitigación del cambio climático. Nosotros estamos proponiendo algunas medidas de intervención para mitigar el efecto del calor en la región de Tapachula, en niños y en trabajadores agrícolas. Y también estamos elaborando una propuesta para mitigar el efecto en salud de las islas de calor en ciudades mexicanas. Lo pongo como un ejemplo de línea de investigación que tiene que ver ya no solo con la generación de evidencia, sino con la evaluación de intervenciones y es absolutamente una tendencia actual tratar de generar intervenciones y de evaluarlas lo más pronto posible. Bueno, quiero terminar mencionando este tema del sector salud frente al cambio climático. Ya mencioné lo de las políticas y también mencionar de pasada que el tema de la crisis climática también ha generado cuestionamientos sobre la ética en salud pública y también hay en la comunidad de la salud pública una nueva visión sobre la ética relacionada con el cambio climático, entendiendo que es un problema prioritario para la salud humana. Eso es como un escalamiento de la bioética al ámbito de la salud ambiental global, que debe de ganar adeptos para poder comprometer cada vez más al sector salud. Para finalizar, yo diría que, como dije al principio, que la investigación sobre cambio climático y salud en México es relativamente escasa y no ha respondido o no está respondiendo del todo al reto que significa la crisis climática para la salud pública. Mencionamos algunos avances de estudios que se han hecho sobre temperatura y mortalidad, estudios que se han hecho sobre clima y enfermedades transmitidas por vectores, sobre todo dengue y paludismo, pero en la presentación pues ha quedado claro cuáles son todos los huecos de conocimiento que tenemos. Entonces necesitamos consolidar una agenda de investigación que cubra estos huecos, que genere propuestas de intervención y desde luego que sea capaz de evaluar políticas y programas locales y regionales en el ámbito de la adaptación al cambio climático en esta área de la salud.
Bueno, invitarlos finalmente a que visiten nuestra página del Instituto Nacional de Salud Pública con las posgrados que tenemos en salud pública, en ciencias y el doctorado en salud ambiental, si les interesa acercarse a esta área del conocimiento. Y creo que eso sería todo por mi parte. Podemos conversar, recibir preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Horacio. Aquí corriendo una presentación a la gana, pero aquí estamos. Muchísimas gracias, súper interesante la presentación. No sé si, Rubén, si tengamos preguntas por ahí en Facebook o en algún otro de los lados, pero me gustaría empezar preguntándote, o sea, digamos, cambio climático ya es clarísimo que lo tenemos y de hecho no solo a nivel global, como nos dice el IPCC, que el planeta se ha calentado 1.1 grados durante el último siglo y medio, sino que ya lo vemos para México. México se ha calentado alrededor de 1.4 grados, ¿no? Eso es lo que ha aumentado la tendencia, más o menos en el mismo periodo. Y sabemos, por ejemplo, que ya también los eventos extremos, por ejemplo, estas ondas de calor que tenemos, olas de calor tan tremendas que se dan por todo el mundo, no debería de ser como ya suficientemente evidente como para que no nos diéramos el lujo de decir, sí, cambio climático, esto lo ponemos allá en la caja de las preocupaciones futuras. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. No, pues por supuesto ¿Qué que no. opinas? O sea, no, opino que es una emergencia. O sea, digamos, hay como una gran incongruencia entre lo que opina la comunidad internacional sobre el cambio climático y esta urgencia de hacer intervenciones y las pocas cosas que se hacen a nivel nacional y local, ¿no? Creo que es muy evidente no solo en las ciudades, sino en las zonas rurales, cómo la gente ya percibe en su cotidianidad el tema del cambio climático y de hecho, no lo mencioné, pero esa es otra área que tiene tal vez mucho que ver con no tanto con la enfermedad, pero con el bienestar. Como que la gente ya siente de muchas maneras el malestar por estos cambios climáticos y desde luego esos malestares pueden eventualmente generar enfermedades tal cual. Yo creo que, digamos, sí es cierto que existen que no son suficientes los estudios, pero ya tenemos información suficiente como para hacer intervenciones e intentar revertir esto. Y a mí sí siempre me ha llamado mucho la atención como específicamente en la agenda del sector salud no es algo que se recupere con la importancia que debería, ¿no? Digamos, ahora tenemos, es verdad, todo el tema de la emergencia por la pandemia, pero creo que ya digamos, el sector gubernamental tendría que ser más proactivo en la generación de programas de protección a la salud relacionados con el clima. Sí, en efecto, porque también digo, además de las cuestiones de salud, de los impactos en la salud, pues también tenemos, bueno, se sabe bien en la literatura, los impactos sobre la productividad laboral, ¿no? O sea, no solo es que nos enfermamos, sino que además pues nos volvemos menos productivos y digo, eso le tendría que preocupar a alguien en teoría, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como digo, ya nos diste un panorama, pero si tuvieras que empezar por alguna cosa, ¿qué tipo, qué te hace lo más urgente? Por ejemplo, empezar a analizar las interacciones entre calidad del aire y cambio climático, o empezar con esto que te menciona de la productividad laboral, o por dónde empezarías tú con esto? Pues mira, son muchos los temas. A mí por ejemplo, me angustia mucho el tema de seguridad alimentaria en zonas rurales pobres. O sea, yo creo que puede ser que sea uno de los sectores más vulnerables al cambio climático en estos escenarios, porque hay un problema de pobreza vinculado al incremento de temperaturas y las sequías y eso está generando una inseguridad alimentaria muy fuerte vinculada, no únicamente, no es lo único, pero vinculado
al tema de las migraciones. Entonces, creo que ubicaría a los sectores más vulnerables como esos, ¿no? Para atenderlos primero. O sea, tenemos un problema severo, por ejemplo, en trabajadores de la caña, ¿no? O en trabajadores agrícolas en general, que tienen jornadas muy largas en condiciones de calor extrema y están sujetos a un estrés hídrico permanente. O sea, no sabemos si la enfermedad renal es el único, pero ciertamente a la larga va a tener otros efectos. Entonces, yo creo que habría que ubicar estas poblaciones más vulnerables. O sea, sabemos, por ejemplo, que las olas de calor es un tema que impacta en mayor medida a los adultos mayores. Entonces, y tenemos la experiencia en Europa. Digo, no sabemos qué tanto las ciudades mexicanas están adaptadas, pero ciertamente si alguien se va a morir por las olas de calor, van a ser los adultos mayores. Entonces, creo que hay que generar intervenciones de mitigación de esos efectos. Estoy hablando siempre del tema de la adaptación, ¿no? Sin hablar del tema de cómo podemos resolver el tema de las emisiones. Pero así de urgencias, creo que algunas de las urgencias en las que pienso serían esas. Sí, sí, completamente de acuerdo contigo. Yo también siempre estoy poniendo como prioridad uno la adaptación y entendiendo también por adaptación el aprender qué rayos está pasando, ¿no? Que pasa por meterle más dinero a la investigación, que haya más gente en investigación y todo esto. Ahí mencionas una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? O sea, siempre que hablamos de, por ejemplo, los impactos del cambio climático por ondas de calor, lo que mencionabas, por ejemplo, Europa, o el año pasado lo que pasó en Canadá, lo que está pasando ahorita en la India y esto. Eso no, o sea, eso no pasa en México, ese tipo de cosas, es porque tenemos fuimos bendecidos con un clima más benéfico o es básicamente porque no tenemos ni siquiera como una manera de registrarlo. O sea, quedan muy marcadas en la historia de Europa estas ondas de calor donde muere tanta gente, pero aquí, pues yo no recuerdo una que uno pueda citar como anécdota. Es que en el 83 hubo una y, ¿no? Sí, no tenemos ningún evento que haya generado una mortalidad alta por olas de calor. Más o menos, desde que se generó más o menos la tercera comunicación sobre cambio climático, se empezó a ver si las tasas de mortalidad por golpes de calor eran más altas en algunos estados y parecía que sí, en los del noroeste era mayor, ¿no? Pero había muchos problemas con los registros, con los diagnósticos. A partir de ahí se empezó a generar como una mayor capacitación hacia los médicos para que pudieran hacer los diagnósticos de golpe de calor. Y la mortalidad parece, digamos, sí, por golpe de calor, parece sí, por supuesto, vincularse a los estados que tienen temperaturas más extremas, sin que sea así una cosa, digamos, escandalosa de llamar la atención. Entonces, creo que no es tan grave, pero también creo que todavía no tenemos buenos registros sobre ese tema. Sí, pues buenos registros a veces no tenemos ni siquiera de temperaturas y precipitaciones, otra barrera muy importante, ¿no? Tenemos aquí una pregunta de Clemente del PINC. Nos pregunta, ¿la infraestructura hospitalaria de la Ciudad de México debería ser ajustada para poder atender enfermedades atípicas en la región, pero que ya están presentes, como es el caso del dengue? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que estar pensando en eso ahorita? ¿Tendremos que estar adelantándonos? Yo creo, o sea, yo creo que no tanto, ¿no? O sea, yo creo que sería más bien como se está intentando hacer ahora, mejorar la vigilancia sobre este tema. Normalmente, digamos, el porcentaje de casos de dengue que llegan a los hospitales no es el mayor, digamos, cuando ocurre son los de dengue hemorrágico, que pueden llegar a ser como el 10%, los otros no son necesariamente hospitalizaciones, pero sí no estaría de más reforzar en los médicos los criterios de diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿no? Porque a veces
se piensa que no ocurren o no pueden ocurrir. Hasta ahorita la mayoría de los casos de dengue en Ciudad de México pues son importados de gente que tomó vacaciones en otro lado, pero eventualmente por esas evidencias que se están empezando a presentar pueden empezar a ser casos locales y ahí vamos a depender mucho de la capacidad de los diagnósticos, ¿no? No me preocuparía tanto ahorita por la capacidad hospitalaria para eso. Una pregunta relacionada, o sea, viendo todos los impactos que tiene el cambio climático en la salud que nos han estado diciendo durante todo este módulo, o sea, ¿qué tanto es la carga que se pone al sistema hospitalario? Y digo, supongo que tendrá esta estacionalidad de a lo mejor cuando en el verano y el invierno, donde se cargan casos opuestos, digamos, ¿no? Pero pensando en eso, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estaríamos a lo mejor de realmente llegar a un punto donde se sature por cambio climático, o todavía está muy lejos, o no sabemos porque a lo mejor puede ser muy no lineal la respuesta? No sé qué opinas. Yo creo que depende mucho de las regiones. Por ejemplo, sí hay algunas zonas, como en algunas zonas de Oaxaca y de Jalisco, de Tapachula, donde este problema de enfermedad renal ha ido aumentando bastante. Ese sí es un problema grave porque ese sí genera una carga al sistema de salud importante porque se vuelven como enfermedades crónicas que necesitan una atención prolongada. Entonces, digamos, algunas enfermedades, así como más crónicas que tengan que ver con cambio climático, creo que pueden ser las que estén más orientadas a generar una carga sobre el sistema de clínicas y hospitales, ¿no? La mayoría de las cosas, pues creo que van a tener que ver más con problemas de deshidratación, ¿no? En algunas zonas probablemente con enfermedades diarreicas que tienen que ver con huracanes, por ejemplo, ¿no? Que son más bien muy puntuales en el tiempo. Y ahí, bueno, sí quiero mencionar que para ese caso de los huracanes, el sistema de salud sí tiene un sistema de vigilancia epidemiológica para huracanes, ¿no? O sea, cuando ocurre una inundación en Tabasco o donde sea, sí hay una respuesta y hay una serie de padecimientos que se vigilan, pero es como muy puntual en el tiempo. Digamos, un poco gracias a eso, la mortalidad en México por huracanes ha bajado mucho. Cuando ocurren huracanes, no es que se muere mucha gente, ¿no? Entonces, sí hay que decir que existe ese tipo de respuesta para esos casos específicos. Y ahorita, por ejemplo, que mencionas la parte de huracanes y eventos extremos, digamos, en general, recuerdo que en un reporte de estos que saca The Lancet, el estado del cambio climático, algo así se llama, leía esto de las muertes, digamos, indirectas de estos eventos, ¿no? De que, por ejemplo, ocurre un huracán suponte en Haití, y entonces resulta que, bueno, hay gente que se muere inmediatamente, pero tenemos estas que le llaman muertes económicas, ¿no? Que le pega a la economía y eso tiene un efecto sobre, por ejemplo, la alimentación que reciben los niños pequeños y en particular las niñas, ¿no? También tiene un efecto sobre el sistema de salud, y entonces veían que, creo que era un año después, una cosa por el estilo, la mortalidad infantil en niñas aumentaba de manera, pues, significativamente, estadísticamente significativa, ¿no? Aquí no tenemos este tipo de estudios todavía, ¿verdad? No, yo creo que sí es otro vacío que tenemos y creo que sí, desde luego es mucho más importante que ese impacto directo, porque pues sí, tú sabes que los huracanes dejan pérdidas económicas, dejan pérdida de suelo, dejan pérdida de áreas cultivables, ¿no? Que muy De modo difíciles de vida. muy difíciles de recuperar y creo que por ahí va, digamos, como la mayor carga en el bienestar y en la salud. Y aquí también tengo otra pregunta de Clemente. Ya que estamos tan cortos, digamos, en investigación, todavía nos falta, pues, bastante. ¿De dónde crees tú que tendría que venir los recursos? O sea, tendría que ser un esfuerzo, bueno, yo supongo que tendría que ser un esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado, pero
¿Qué nos puedes decir? O la experiencia en otros países, ¿cómo ocurre esto? Sí, pues, digo, uno esperaría que viniera de los propios fondos de las convocatorias de CONACYT y todo eso, ¿no? Creo que sería la primera fuente. O sea, los que estamos haciendo, tú lo sabes, investigación sobre cambio climático, pues estamos recurriendo a fondos externos o buscando fondos externos. Entonces, necesitaríamos que hubiera más fondos privados o federales para la investigación en este tema. Yo quería comentar claramente que, no, o sea, mientras hemos estado tratando de conseguir fondos, nunca hemos visto una convocatoria de CONACYT sobre cambio climático y salud, ¿no? O sea, siempre hemos pellizcado de la de salud para tomar un poco o de la de cambio climático para agarrar otro poco, pero en ese sentido yo quería como dejar claro que en términos de lo que se invierte, lo que se invierte es un signo muy claro de la importancia que oficialmente se le da, ¿no? Deberían de ser mucho mayores estos fondos y, por ejemplo, también debería de haber fondos estatales, o sea, hubo un tiempo que más o menos estaban generando los planes estatales de cambio climático y algunos de las secretarías de investigación de los estados estaban dando fondos para los temas de cambio climático y algunos poquitos para el tema de salud, ¿no? Entonces, pues ahora sí que habría que buscarle por todas esas partes. Sí, y yo creo que ahí tú tocas un tema que es muy importante. Esto que ocurre, supongo que ocurrirán más cosas, pero en cambio climático es típico, ¿no? Digamos, los fondos para investigación ocurren por que se alinean, digamos, los astros y entonces aparece un fondo donde metemos convocatoria y a veces logramos sacar algún proyecto que podamos desarrollar. Pero es un problema que uno esperaría que pudiéramos desarrollar investigación de largo aliento, ¿no? No que tener un pico y luego más un periodo de sequía y luego otro pico y luego Sí, un periodo de claro. sequía. Porque Sí, eso nos lleva a un ciclo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes, muy, muy grandes problemas en cambio climático en México es pues, la falta de recursos humanos, digamos. Hay muy poca gente que está en la investigación en todos los temas, en salud, por supuesto, pero también en clima o básicamente en cualquier cosa, ¿no? sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, dado la magnitud del problema, habría que tener un fondo de largo plazo para esos temas. Y eso incluye también, por ejemplo, lo que mencionaba de poder generar y evaluar intervenciones, ¿no? O sea, creo que tendría que ser parte de eso. Entonces, sí tendría que ser así, tendría que ser de largo plazo. Estoy de acuerdo contigo. Sí, fundamental, ¿no? Yo creo. Tenemos aquí un comentario de Juan José de la Cruz. Nos dice, interesante el proyecto de Tapachula, dado que antes era la ciudad más lluviosa del país y ahora su patrón ha cambiado. Sí, bueno, yo no soy climatólogo, claro, pero siempre, antes cuando veíamos el pronóstico del tiempo, siempre había una ciudad que era Whistler, que era la que tenía las temperaturas más altas. No quiero saber cuáles son las temperaturas ahora en Whistler, pero ciertamente, digo, tú lo sabes mejor, ¿no? Hay como estos hotspots en donde en sitios que se volvieron muy calurosos o que eran muy calurosos y ahora están peor, ¿no? Y bueno, todos los sitios que están registrando temperaturas récord. Y bueno, en el caso de Tapachula es interesante, lo repito, por este tema de los trabajadores agrícolas, o sea, y puede ser, y pasa lo mismo en Sinaloa y Sonora, ¿no? O sea, son estados muy calurosos donde migra mucha población para trabajar y se exponen y son muy vulnerables a este tipo de amenazas. Sí, pues bueno, mira, muchas gracias, Horacio. Si quieres,